Bueno, y tal cual les he anunciado, está con nosotros el director del Sistema Nacional de Emergencia, Fernando Traversa, en el marco de la Semana de la Reducción de Riesgos. Esta semana, cuyas actividades arrancan hoy, se desarrollarán hasta el viernes, pero que viene en el marco además de una disposición de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Fernando, buen día, bienvenido. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Bien? Bien, bien, gracias por visitarnos, Fernando, y gracias además por hacerlo a pocos minutos de que se dé el inicial de la actividad, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, el sistema de las Naciones Unidas a nivel internacional viene promoviendo un conjunto de acuerdos en favor de ir reduciendo el riesgo de desastres. Y en tal sentido, nosotros cada año, en el marco de las celebraciones internacionales para la reducción de riesgo, que está fijada para el 13 de octubre, nosotros hemos decidido adelantar un poco la celebración y siempre hacerlo en la primera semana de octubre. Coincidentemente, además, en el marco de la Semana de Reducción de Riesgo, este año vamos a celebrar 10 años de la creación del Sistema Nacional de Emergencias por ley, porque efectivamente el sistema fue creado en el 95 por decreto, pero en 2009 es consagrado por ley. La diferencia entre aquel decreto inicial y el que consagra la ley es que el decreto inicial habla de un Sistema Nacional de Emergencias centralizado, preparado para la respuesta, y más de carácter emergencista, en Casa Militar, en la Presidencia, y la ley en realidad lo que hace es generar un sistema descentralizado que se desarrolla en todo el país, que trabaja los 365 días del año, claro, que cambia su perspectiva de trabajo y sale de la respuesta en la emergencia para, además de la respuesta en la emergencia, trabajar fuertemente en la prevención, en el desarrollo de una cultura de gestión de riesgo. Entonces, es ese Sistema Nacional de Emergencias el que estamos celebrando en el mes de octubre, porque en octubre del 2009 fue consagrado por ley este sistema. A propósito de esa diferenciación que hablás entre el decreto de ley y lo que significa, por un lado uno puede decir, bueno, algo que apuesta a la prevención, que esté más en lo cotidiano, que esté más en el día a día, y no cuando pasa propiamente la emergencia, luce como algo, como una política más estable, de mayor consistencia, etcétera. También alguien podría decir, bueno, pero después de todo, Uruguay no necesita que estemos tan atentos ni alertas cuando habida cuenta que las crisis, por distintas razones que tienen que ver hasta de que cómo está formado nuestro suelo, no requieren de semejante estructura, y si bien hay que estar atentos, tampoco hay que exagerar. ¿Dónde nos colocamos frente a ese discurso? Bueno, primero que nada, todos venimos de la cultura de que estamos en un país suavemente ondulado. Que acá no pasa nada, ¿no? Yo podría hablar de la década, pero voy a concentrarme en los 5 años que hace que yo estoy de director. Y en los 5 años que hace que estoy de director se desplazaron más de 100.000 personas por inundaciones. Eso quiere decir mucha gente que debió salir de sus casas en el contexto de una inundación. Y serían muchos más si no fuera por el profundo proceso de realojos que se viene desarrollando en el país, que viene disminuyendo notablemente la cantidad de personas que están expuestas a inundaciones, claro, sobre la base de que son realojadas. Bueno, ese es un dato, porque cada vez que ocurre una inundación, personas que viven en zonas inundables deben, por ellas o con la ayuda del Estado, bueno, el Estado de alguna manera ayuda siempre, aunque hayan autoevacuarse, ¿no? Lo que sucede es que hoy por hoy tenemos una ley de ordenamiento territorial que nos permite ordenar el territorio y nos permite dar policiamiento a ese territorio. Entonces, hoy por hoy ya está más claro cuáles son las áreas que tienen alta recurrencia de inundación y se desarrollan políticas estables en los últimos 10 años de... Pero aún así, cada vez que sube el agua hay gente que está viviendo allí, ¿no? Así, pero tú me dices que si no fuera por eso, todavía el número sería mayor. Solo a modo de ejemplo, en las últimas inundaciones, en Durazno se desplazaron cerca de 6.000 personas. Hubiese habido 2.000 personas más si no hubiesen sido por los procesos de realojo. Al lado, en Soriano, se desplazaron menos de 500 personas. En realidad, deberían haberse desplazado 2.000 y pico de personas más, porque los procesos de realojo, primero en Mercedes, que desplazaron cerca de 500 familias, y luego en Durazno, que también en igual sentido, y han habido realojos en Salto, están habiendo además en Salto, en Artigas, en Paysandú, en Montevideo, procesos de realojo que tienen como objetivo reducir la exposición. Entonces, los números son altos, pero
el proceso efectivo de reubicación de las familias que están en áreas más inundables viene dándose. Por ejemplo, en la inundación en Durazno, la carpa donde estaban las personas que fueron evacuadas en una inundación, además que fue la segunda inundación histórica después de la del 2007, digamos, que fue una inundación muy severa para la ciudad de Durazno. Esta inundación, que era muy similar en las alturas a la del 2016, sí, efectivamente la carpa donde estaban alojados y las carpas donde estaban alojados estaban en un barrio de personas que fueron realojadas, ¿tá? Es decir, personas que ya vivieron la condición de estar siendo desplazados y que ahora son vecinos de otros que todavía no han logrado salir de esos procesos, a veces por cuestiones institucionales, a veces por cuestiones culturales propias, a veces porque en realidad la prioridad está puesta en aquellos que tienen mayor recurrencia. En inundaciones de menor dimensión, aquellos que antiguamente se desplazaban ya no se desplazan, y entonces hay crecida pero no inundación. Porque cuando crece el río no se encuentra con gente, no es una inundación, es una crecida, digamos. Todo esto que nos estás contando de alguna manera se da de bruces con la idea del acá no pasa nada. Estábamos en ese razonamiento, ¿no? En realidad en estos últimos años, por ejemplo, hubo más de 3 movimientos sísmicos registrados que son de muy baja dimensión. En Chile, por ejemplo, de los movimientos sísmicos que nosotros 3 registramos en los últimos años, se registran cerca de 20 y pico de movimientos por día, ¿tá?, de la misma característica. Pero en Uruguay no tenemos ni un dato respecto a construcción antisísmica. Por tanto, una situación de un mayor movimiento podría suponer en el Uruguay, que tiene vulnerabilidad ante movimientos sísmicos, podría suponer colapsos de estructuras, y por esa razón el Uruguay además se viene preparando. Hemos avanzado en la instalación de sismómetros en el país para poder medirlo, hemos avanzado en el desarrollo de grupos de búsqueda y rescate urbano en estructuras colapsadas. Además, tenemos otras razones por las que pueden colapsar. Un tornado como el que tuvimos en 2016 supone colapsos de estructura. Entonces, a veces creemos que no tenemos emergencias, ¿tá?, pero nos olvidamos que en los últimos años en una vez 9 y en otra vez 12 departamentos estuvieron en sequía, con el alto impacto que supone sobre la producción nacional, pero además con el impacto sensible sobre la disponibilidad de agua en familias que están desperdigadas por el territorio nacional y que no tienen acceso al agua potable a través de cañerías. Pero, Fernando, a ver, por un lado decís, no hay registro de construcciones antisísmicas, ¿no es cierto? Pero también yo podría decirte, bueno, pero no hay registro de que se haya caído una sola pared. Eso está claro. Eso está Entonces, claro. ¿por qué le voy a poner un techo de 2 aguas en un lugar donde no llueve? No. Claramente hay que colocar la prioridad donde hay que colocarla. En realidad, en este país no vamos a colocar la prioridad en construcción antisísmica. Perfecto. Porque no es una amenaza que tenga las dimensiones que suponga eventualmente la obligación institucional de ir hacia allí. Bien. Ahora, lo que también está claro es que en términos, por ejemplo, constructivos, tenemos que ir mejorando nuestras capacidades constructivas ante vientos, porque los vientos han ido aumentando. Es decir, hay características que debemos ir analizando para ir mejorando nuestros mecanismos de construcción. En ese sentido, el LATU, la Sociedad de Arquitectos, siempre van estudiando estos cambios. Lo que yo estoy diciendo aquí es, no consideremos que tenemos emergencia cero cuando estamos en un país donde hay mucha gente que se desplaza por inundaciones, donde en los últimos años tuvimos un tornado que atravesó una ciudad, y que estamos en una zona donde se producen habitualmente tormentas convectivas que entre ellas pueden traer tornados. Lo que sucede es que en un país que tiene el 95% de la población, en el 5% del territorio, claro, muy pocas veces impacta en una ciudad. Sí, pero el caso de Dolores fue emblemático, ¿no? Cuando lo hace, impacta con severidad. Ya lo había hecho en Fraile Muerto unos cuantos años antes. Yo lo recuerdo. Y efectivamente ha sucedido en diferentes momentos de la historia del país tornados que han tocado ciudades. Claro, cuando vos tenés el 95% del territorio donde solo está desperdigado el 5% de la población,
la oportunidad de que el tornado caiga en un lugar donde la afectación sea menor es alta. Entonces, por esa razón en general no prestamos tanta atención al tema, pero es un tema muy relevante. Fernando, me interesa que hagamos hincapié porque quiero que nos enumeres las distintas actividades. Resiliencia para todos, remitiendo a la meta C de dicho marco, es decir, cuando hablamos del marco se refiere al marco establecido por Naciones Unidas, ¿no? Correcto. ¿No es cierto? Bueno, el año anterior, en el 2006, la campaña Sendai 7. Yo siento que si esto lo lee mi tío abuelo no lo entiende. Campaña claro. Sendai 7, dice Kiki. Sí, en realidad lo que sucede es el acuerdo de Sendai, el marco de Sendai es un marco de actuación internacional que se firmó en la ciudad de Sendai, en Japón. En realidad quiere decir el plan de trabajo que nos damos los países del mundo para reducir el riesgo de desastre. Primero firmamos en Hyogo en 2005 un acuerdo del 2005 al 2015 y luego firmamos en Sendai, también los dos ciudades en Japón. Está muy simbólico. Ahí ya estabas tú, ¿no? Yo llegué en el momento en el que se estaba firmando el acuerdo en Sendai. No llegué a ir a la ciudad de Sendai porque además fue en marzo del 2015. Yo acababa de asumir y en realidad no estuve presente, pero sí estuve presente el embajador de Uruguay en Japón. Y en realidad es muy simbólico que sea en Japón, porque Japón es uno de los países que sufre de mayor forma el riesgo de desastres. Y entonces es allí que se firma un acuerdo entre todos los países colocando algunas prioridades. Es en cada uno de estos años que se va tomando una de estas prioridades como prioridades centrales. Y este año la consigna remite justamente a la meta D, ¿verdad?, de ese acuerdo, que consiste en reducir considerablemente los daños causados por los desastres en las infraestructuras vitales y la interrupción de los servicios básicos. Eso, en la mirada uruguaya, el Sistema Nacional de Emergencia de Uruguay, entonces, le obliga a... ¿qué cosas? ¿O echar el ojo en qué...? Bueno, nosotros venimos trabajando muy fuertemente, tanto con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto como con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para identificar con claridad dentro de las estructuras viales cuáles son las afectaciones, cuáles son los puntos donde recurrentemente se ven cortadas las rutas por las inundaciones, para ir reduciendo el impacto que las crecidas de arroyos interiores tienen sobre las rutas nacionales. Venimos trabajando también en la mejora de la calidad de los puentes, o sea, ¿por qué? Porque todos los cálculos están debidamente hechos para otras condiciones y paulatinamente, en la medida que van cambiando las condiciones, también van revisándose cuáles son los criterios que se incorporen. En ese sentido, el Ministerio de Transporte viene haciendo un profundo trabajo de análisis, de revisión y de mejora. También, por ejemplo, desde el Programa de Gestión Subnacional se ha trabajado fuertemente a partir de la información que genera la Dirección Nacional de Aguas sobre cómo se dan los mecanismos de desagües en las ciudades y cómo se producen las inundaciones por desborde, digamos, ante lluvias fuertes en un determinado momento. Han mejorado notablemente, por ejemplo, el saneamiento y desagües en Ciudad del Plata o el saneamiento y desagües en la ciudad de Rivera. Solo a modo de ejemplo, la ciudad de Rivera, cuando yo comencé a trabajar en el 2015, en diciembre del 2015, se desplazaron 1000 personas porque el arroyo Cuñapirú desbordó. Y vivía mucha gente en los márgenes del arroyo Cuñapirú. Efectivamente, lo que sucedió es al siguiente año, en 2016, terminó de concretarse una obra que había comenzado antes, y desde ese año hasta ahora Rivera no ha vuelto a tener problemas de desplazamiento de personas producto de lluvias fuertes. ¿Por qué? Porque efectivamente el mecanismo de gestión de aguas urbanas mejoró notablemente a partir de esa obra, que además había iniciado durante el periodo pasado en el Programa de Gestión Subnacional y que se concretaba ahora en 2016. O sea que Cuñapirú no crece más, por lo menos no es que de la forma que... No es que no crezca más el Cuñapirú, lo que sucede es que la administración de la administración de las aguas de la ciudad ha generado que reduzca notablemente el impacto, porque hay mejor circulación de aguas, mejores desagües. Efectivamente, la ciudad se ha hecho más resiliente ante el mismo evento. En ese sentido tenemos que seguir trabajando. Me gustaría que hiciéramos un repaso, porque además no quiero provocar que a la primera
instancia, la del día de hoy, vos llegues complicado, ¿no? Bueno, esto arranca hoy, dijimos, ¿no es cierto? Sí, sí. Hoy 12:30 tenemos una conferencia de prensa. En esa conferencia de prensa además se estará anunciando no solamente las características de la semana, sino también se va a estar anunciando la aprobación por parte de la Junta Nacional de Emergencia y Reducción de Riesgos de dos documentos muy relevantes. La Junta Nacional de Riesgos acaba de aprobar la reglamentación de la ley, es decir, tenemos una ley hace 10 años, pero no había sido reglamentada. Y esa reglamentación nos permite ordenar y clarificar en muchos sentidos la manera en la que trabajamos como sistema, porque clarifica los roles de los actores, porque ordena los instrumentos de gestión de riesgo, porque coordina, nos permite dar o profundiza los mecanismos de coordinación en respuesta ante la emergencia, porque además deja en la Junta Nacional de Emergencias la obligación de trabajar en el ajuste del diseño de la estrategia financiera de gestión de riesgo, es decir, la reglamentación como un elemento muy importante, y por otro lado la política, es decir, nosotros hemos tenido 10 años de trabajo con un sentido claro de procurar reducir el riesgo, pero no teníamos una política clara de hacia dónde vamos. Y esa política, ¿quién la diseña, quién la desarrolla y quién la aplica? Quiero decir, porque por un lado me imagino que hay lugares donde se miran de reojo el ministerio correspondiente, la intendencia correspondiente, bueno, incluso con los gobiernos de cercanía, no sé qué pasará con los municipios en particular, el propio sistema de emergencia. ¿Cómo dialogan? Es que lo más importante es, acabas de decir, el propio sistema de emergencia. El sistema de emergencia es el mecanismo de articulación de todos los actores. En todos los niveles de gobierno, es decir, a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal, porque estructura la correlación entre el Poder Ejecutivo, todos los organismos de la Administración Central y en los subsistemas departamentales, bueno, además de los entes autónomos, servicios descentralizados, y en los subsistemas departamentales propone un mecanismo de articulación que supone el diálogo entre el gobierno departamental y el gobierno nacional con cada una de las instituciones que están desplegadas en el territorio, y luego a nivel municipal en igual característica, con un detalle no menor, y es que cuando se estableció por ley el sistema, todavía no se había votado la ley de descentralización. Pero por suerte el legislador dejó planteado como el subsistema departamental, y está claro que los municipios son parte del subsistema departamental, y por eso la reglamentación además incorpora a los municipios en la construcción efectiva. Bien, la actividad de hoy es una actividad abierta, ¿no es cierto? Básicamente es una conferencia de prensa que lanza la semana, y les vamos a Torre Ejecutiva. En Torre Ejecutiva, 12:30, los estamos esperando para presentar además las actividades que vamos a tener en el correr de la semana, con la presencia del prosecretario de la Presidencia y los subsecretarios de los 9 ministerios que hacen parte de la Junta Nacional. Y ya mañana hay actividades de esas donde uno puede incluso adquirir conocimiento, aún siendo un simple ciudadano, porque además... Completamente. ¿Verdad? Por ejemplo, información durante emergencias, ¿un derecho o un negocio? Y en ese sentido está, bueno, por un lado el colega Darío Klein, pero también... Tiene Cintia Ottaviano. Desde Argentina, ¿no? Sí, sí. Bueno, Cintia Ottaviano fue, digamos, desarrolló toda una guía de comunicación ética en situaciones de emergencia, y viene trabajando con nosotros también en el desarrollo de capacidades a nivel regional, en un proyecto que venimos avanzando con 5 países, y que tiene que ver con cada vez más pensar y dar y digamos y clarificar la manera en la que comunicamos en contextos que son particularmente difíciles. Y eso va a ocurrir mañana de 9:30 a 11:30. Además, un lugar precioso como la Facultad de Información y Comunicación. Así que ahí invitamos especialmente a todos los estudiantes de comunicación. Exacto. Y de tarde, de 3 a 5, en la Torre Ejecutiva hay otra actividad también de características abiertas, y es herramientas para gestionar integralmente los riesgos. Básicamente se presentan 3 publicaciones, una publicación que tiene que ver con experiencias de planificación, una publicación que hemos desarrollado en conjunto con la Organización Internacional de Migraciones, revisando el manual que teníamos de gestión de albergues temporales en favor de un manual de gestión de personas desplazadas
desplazadas en situaciones de asistencia humanitaria. Y por último, vamos a presentar una guía de manejo de materiales peligrosos, que es una guía internacional y que hemos impreso en conjunto con la Dirección Nacional de Bomberos, asociándolo a instancias de capacitación. Acaba de terminar una capacitación en Fray Bentos, capacitando recursos humanos de primera respuesta dentro del sistema en el manejo de materiales peligrosos. Bien, el miércoles me parece interesante, bueno, todo lo es, pero porque ustedes apuntan a los niños, a las niñas, en una actividad matutina de todo el día, desde las 9 de la mañana, en el Parque de la Prevención, que ocurrirá justamente, a propósito, en la Plaza Independencia. Sí, va a ser una hermosa oportunidad. A ver, el SINAE viene trabajando muy activamente con escuelas. ¿Creen que van a ir a escuelas? Estamos convencidos de que la mejor manera de cambiar como país es cambiar nuestra cultura de gestión de riesgo. Es más, me alegra que estemos tomando un mate, porque una de las cosas que hacemos habitualmente es invitar a la gente a tomar un mate, y lo hemos cambiado, y es el momento de análisis temprano del entorno, porque tenemos que cambiar nuestra percepción sobre los riesgos, en lo cotidiano, en los espacios. Bueno, tomando cercanos. El mate tenemos riesgos, ¿no? No porque el mate sea riesgoso, sino porque hemos tomado una matriz cultural para transformar una matriz cultural. Exacto. Y en realidad allí van a estar participando escuelas, pero además están invitados todos los padres con niños que quieran aparecer. Vamos a tener un barco de la Organización de Rescate Marítimo, para que vean cómo se trabaja en eso. Esto va el miércoles y el jueves, los dos días, ¿no? Miércoles y jueves, los 2 días, desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde en Plaza Independencia, con entrada libre. Ahí está la carpa de bomberos con la posibilidad de simular un incendio y ver cómo se mueven en una situación de una vivienda con humo. Hay una cuestión de tránsito. Vamos a tener también con Cruz Roja trabajo sobre primeros auxilios. Vamos a tener con el Ejército la presentación de una base de operaciones, es decir, un conjunto de herramientas que hacen parte del proceso de trabajo que el sistema desarrolla. De tarde, el jueves, hay otra actividad que, de acuerdo al cronograma, es la primera que exige inscripción previa, ¿no? Exactamente, es la Hackathon. La Hackathon es una maratón de desarrollo de soluciones informáticas a problemas que el Sistema Nacional de Emergencias tiene para gestionar los riesgos. Entonces, hemos identificado un conjunto de problemas en los que nos gustaría encontrar soluciones informáticas, y estamos invitando a los jóvenes a participar con sus habilidades de programación informática. ¿O deben inscribirse? Tienen que buscar allí, porque están los criterios establecidos en la web del SINAE. Bien. Busquen la convocatoria de la Hackathon. ¿La inscripción es gratuita? La inscripción es gratuita. Lo importante aquí es que pueda dedicarse durante jornada y media, 2 jornadas, a recibir, a analizar y comprender qué es el Sistema Nacional de Emergencias y desarrollar, diseñar. Lo hemos venido trabajando en conjunto con AGESIC, con el Plan Ceibal y con IBM, con quienes hemos desarrollado esta convocatoria en particular. Y esta actividad del Hackathon va el jueves de mañana, todo el día en realidad. Es jueves y viernes. Y el viernes hasta el mediodía, ¿no? Exacto. Sí. Mientras, el jueves también, como ven, hay distintas actividades el mismo día. Una conferencia de prensa a las 13 horas, la presentación del monitor integral de riesgos y afectaciones y su correspondiente aplicación. Correcto. Ahí nosotros tenemos el monitor integral de riesgos y afectaciones. Es un sistema de información que correlaciona a todos los actores del Estado, que nos permite desarrollar capacidades de comunicación con la población. Ahí tenemos un trabajo muy fuerte con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y por otro lado tenemos un acuerdo que estaremos consagrando y presentando con Antel, que nos permite poder comunicar a quienes están más cerca de una emergencia, es decir, poder enviar un mensaje a las personas que estén conectadas a una determinada antena celular en un determinado momento en concreto, a fin de que quienes estén más cerca de una alerta de emergencia o de una situación efectiva de emergencia puedan recibir la información de que están en un entorno que es riesgoso. Y termina esta semana justamente el viernes con las ya señaladas que iniciaron el día anterior,
y una mesa de diálogo y reflexión bajo la consigna pregunta ¿cómo se gestiona el riesgo en Uruguay? Esto ocurre desde las 2 de la tarde a las 7 de la tarde el día viernes, otra vez en el Holiday Inn en Montevideo, en el centro de Montevideo, en la calle Colonia 823. Ahí la discusión tiene que ver sobre cómo conceptualizamos la gestión del riesgo. Es una actividad abierta, una organización que procura trabajar los 365 días del año, en realidad conceptualiza la gestión del riesgo como una gestión, primero, correctiva, es decir, habiendo identificado un riesgo, ¿qué podemos hacer para reducirlo? Prospectiva, es decir, cuando nos planificamos como país, ¿cómo hacemos para evitar generar nuevos riesgos o conocer los riesgos que eventualmente vamos a generar para minimizarlos? Y por otro lado, lo que es la gestión compensatoria o reactiva, que es aquello que no haya podido reducir hoy o a futuro, ¿cómo hago para prepararme para atenderlo? Ahí vamos a estar centrando nuestro trabajo el día viernes. Y cerramos la semana con una celebración. Vamos a cerrar la semana con la celebración de los 10 años de la Ley del Sistema Nacional de Emergencias. Allí sí es una actividad más orientada a quienes hemos sido parte del proceso de desarrollo del sistema, como un día para reconocer el esfuerzo que muchas instituciones y personas han hecho durante estos 10 años para el desarrollo del SINAE. Bueno, Fernando, gracias por el tiempo, gracias por la visita, mucho éxito en esta semana, que además se enmarca, repito, en una actividad de carácter global, ¿verdad? Lo está haciendo Uruguay, lo están haciendo otros países, integrantes de las Naciones Unidas, y bueno, nos reencontraremos más temprano que tarde, ojalá en formato que se parezca poco a la noticia, porque la noticia en general, cuando tiene que ver con tus temas, tiene que ver con... Soy el pájaro de mal agüero, muchas veces. Claro, pero como estamos haciendo, y creo que es el nuevo paradigma, ¿no? En todo sentido, ¿no? Estamos haciendo hincapié en la prevención del asunto. Esa quizás no gana atención, y está bien que así sea, ¿no? Esa no gana la atención central de los medios, pero sí la cotidiana vida de cada uno de nosotros, y ahí debemos... Está claro que prepararse hace la diferencia. Bueno, gracias por el tiempo. Bueno, esa es la consigna, ¿no? Gracias por el tiempo, y la seguimos más temprano que tarde. Buena semana, más que nunca. Muchísimas gracias. Fernando Traversa, el director del SINAE, el Sistema Nacional de Emergencias, nos ayudó a poner la mañana en camino. Se inicia hoy la semana de la reducción del riesgo y estará vigente hasta el día viernes con las actividades que hemos enumerado. Ya volvemos con la mañana en camino.